Bueno, vamos a ver ultrasonido de fascia plantar, que es una causa muy común en nuestra clínica de consulta. El dolor talar posterior, que a veces está asociado también con talalgia secundaria a insercitis o insercionitis del tendón de Aquiles. Pero en este caso vamos a ver la parte inferior donde se inserta la fascia plantar. La fascia plantar pues es una fascia que en realidad es una aponeurosis que va desde el tubérculo posterior del calcáneo, postero inferior del calcáneo, y se distribuye como un abanico hacia las articulaciones metatarsofalángicas. Entonces lo empezamos a ver desde arriba hasta abajo, ¿ah? Tanto en el eje corto, como lo tenemos acá, como en el eje largo. Y sobre todo en el eje largo la parte que más va a estar afectada va a ser medial, ¿va? Entonces tenemos aquí el calcáneo, el borde postero inferior del calcáneo, lo tenemos acá, y aquí tenemos la fascia, se ve nítida, ¿va? Es así su patrón normal, ¿va? Entonces los grosores que uno tiene como normal de la fascia, se ha dicho generalmente que no es mayor de 4 milímetros de grosor, ¿va? O sea, lo medimos generalmente acá, acá, y no va a tener más de 4 milímetros. Acá va a tener más de 4 milímetros, ¿va? Este es un comparativo. Y además hay una ligera disminución de la densidad fibrilar. Este tiene una densidad fibrilar muy fina. Un patrón ecogénico fibrilar muy fino, ¿ah? Entonces aquí pueden ver ustedes como fibras muy delgadas, y aquí no solo está engrosado, sino que está disminuida la densidad, ¿ah? Y es mayor de 4 milímetros. Entonces se dice que de 4 a 6 milímetros es un caso leve, ¿verdad? Uno hace compresión sobre el área que está examinando y el paciente dice que es justamente donde le duele. Uno mide y compara con el otro lado y se va. Si tiene 6, de 4 a 6, decimos nosotros que es leve, ¿verdad? Tenemos de 6 a 9 de espesor, es un caso que ya está significativamente grueso, ¿ah? Y decimos que tiene una fascitis plantar pues franca, ¿va? Y de tanto de grosor, ¿va? Podemos poner abajo nosotros el grosor arriba de tanto se considera moderado. Puede poner una referencia a uno en su reporte, ¿va? Sobre los 9 milímetros es un caso ya bastante crónico, como vamos a ver enseguida algunos casos. Aquí estamos midiendo, este tiene 5 de un lado y 5 en un pequeño segmento de la fascia del otro lado. Tenía dolor también, ¿va? Bilateral. Acá tenemos que no necesariamente es acá donde se va a presentar la fascitis, sino que puede ser más arriba. Por eso tenemos que examinar toda la fascia, ¿va? Como este otro caso, acá tenemos que hay un foco de fascitis, nada más es un foco y le está doliendo, pues es sintomático, y siempre comparativo, ¿ah? Estos son casos muy leves, realmente muy leves, ¿no? Aquí tiene un grosor por debajo de 4, pero está sintomático, ¿va? A veces se encuentran casos así y lo compara uno con el otro lado inmediatamente, porque dice uno, si solo tiene 3.7, pero mide uno en el otro lado y en el otro lado mide 1.3 milímetros, ¿va? Entonces esto es una fascitis debajo de los 4 milímetros, ¿va? Pero ¿qué estamos viendo?
que le está doliendo cuando uno hace compresión, que está alterado el patrón fibrilar, está hipoecoico, está grueso, le duele, entonces uno compara inmediatamente con el otro lado y sí hay una diferencia notoria, ¿va? Siempre haciendo sus comparaciones es lo más fácil. Aquí tenemos otra fascitis de delgado grosor, ¿va? Y lo comparamos con el otro lado y sí hay notoria diferencia, ¿va? Aquí se ve hipoecoico, o sea, de baja densidad, y aquí se ve normal en el derecho, ¿va? Este es el izquierdo, este es otro comparativo, izquierdo, derecho, y hay diferencia en los grosores. Estos son muy leves, ¿verdad? Pero aquí a veces también duele cuando uno hace esta maniobra compresiva, no solo con el transductor, sino que lo puede hacer uno manualmente antes de empezar el examen de ultrasonido. Entonces, ¿por qué duele? Aquí justamente porque aquí está la rama calcánea inferior y a veces sufre compresión cuando está muy grueso la fase plantar, ¿va? Entonces, como en este caso, nosotros hacemos compresión y estamos que es el nervio lo que le está doliendo tanto como la fascia en sí misma, ¿no? Y las causas, pues aproximadamente un 10% lo vamos a ver en corredores, a veces por exceso de carga en el pie, pies planos, peso excesivo, biomecánica anormal del pie, la edad, bipedestación y marchas prolongadas, aumento de peso, cambios en la actividad deportiva, ejercicios fuertes, intensos, como los aeróbicos, soporte de calzado insuficiente, zapatos de tacón alto, deformaciones del pie, como en el pie plano, traumatismos, enfermedades degenerativas, enfermedades inflamatorias, tal vez el doctor ya no acaba de tener buenos casos en pacientes con artritis reumatoidea, enfermedades metabólicas, se puede ver en la diabetes, en las gotas, y procesos infecciosos. Acá vemos bueno, por el tiempo creo que está bien que miremos. Este es de un colega. El colega es cirujano, ortopedista, tiene 40 años de operar parado, ¿eh? Entonces llegó conmigo, lo pusimos acostado, boca abajo, con los pies colgando, y le empezamos a examinar y le encontramos una fascitis severa, ¿ah? Severa, hipoecoica, miren, y como que quisiera tener ya pequeñas calcificaciones, ¿va? Miren, es larga, no solo acá, es una fascitis extensa que casi involucró toda la fascia, ¿va? A veces la encontramos ya incluso con calcificaciones. Miren, este grosor es marcado, ¿va? Ahí casi sin necesidad de medir, nosotros sabemos que tiene una fascitis, y el tejido perifacial también está como infiltrado por la inflamación. Miren, está engrosado el tejido adyacente con calcificación. A veces las calcificaciones suelen ser extensas, como en la condrocalcinosis puede llegarse a ver incluso así, ¿no? Y cuando hay condrocalcinosis, hay un estudio de acá, del doctor Falsetti, fueron, no recuerdo cuántos pacientes, pero sí fue un buen número de pacientes, encontró que el 15.8% también tenía, no, perdón, en el 57% de pacientes con condrocalcinosis estaba calcificado parcialmente el tendón de Aquiles, y asociada tenía el 15% aproximadamente de calcificaciones en la fascia plantar. Nosotros cuando estamos viendo el tendón de Aquiles, como lo tenemos así fácil, nada más bajamos el transductor y miramos la fascia, ¿va? Y muchas veces la vamos a encontrar afectada en diversos grados, ¿va? Esta es la fascitis plantar calcificante.
Este es un caso, ejemplo de fascitis plantar calcificante. Vamos a ver, aquí está, miren, todo esto es calcio, dentro de la fascia, engrosada eh, y extensamente afectada. Aquí ya no hay calcio, pero sí proximalmente, miren, aquí estamos ya bien distalmente y hay fascitis, esa fascia está gruesa. Aquí viene, aquí vamos otra vez a la tuberosidad posterior e inferior del calcáneo. A veces la encontramos con señales incluso de vascularización interna, hemos tenido bastantes casos así, vascularizados. Normalmente no se ve la vascularización, siempre hay vascularización en todas las estructuras, por supuesto, pero es microvascularización, no detectable con el Doppler color, ¿va? Entonces nosotros usamos el Power color o Doppler potencia que le llaman, y eso nos va a permitir ver pequeños vasos internos anormalmente dando señales, pues, pero generalmente no se ve señal de vascularización, ¿va? Como en los nervios, ¿va? Entonces, aquí tenemos otra fascitis extensa también, con una rasgadura entre el tercio medio y el tercio distal, ¿va? Aquí tenemos otra fascitis, miren, aquí, ¿va? Este no le puse nombre para reconocerla entre todos. Miren, todo esto es la fascia plantar engrosada, incluso está algo lobulada. Pueden ver, vieron ahí la lobulación, ¿verdad? Esta es una fascitis plantar derecha y nada nos cuesta pasar al otro lado para comparar y a veces nos llevamos la sorpresa de que tiene una fascitis plantar izquierda que está asintomática o le duele muy poco, ¿va? Estos son casos comparativos, este es bien grueso, hipoecoico, heterogéneo incluso, con un marcado predominio hipoecoico, no hay calcificaciones, tal vez esto, quisiera empezar a hacer una calcificación, comparamos acá, este es otro comparativo, izquierdo, derecho, las dos tienen fascitis, izquierda en eje corto, transversal, tiene un grosor de 15 milímetros, miren esto, es enorme, ¿verdad? Y el otro 12 milímetros de espesor acá, y acá 6.7 de grosor. Entonces, aquí tenemos una distorsión en el tercio medio, producida por cambios postquirúrgicos, ¿va? Y se repite el dolor por causas indeterminadas, ¿va? Entonces, esa es una fase bien alterada. Aquí proximalmente está bastante normal, aquí se engrosa, ¿va? Eh, otro engrosamiento focal prácticamente, aquí está bastante bien, ¿va? Pero aquí está hipoecoico, marcadamente hipoecoico, y le duele a la paciente cuando uno le hace la compresión, ¿va? Siempre debe hacer uno su compresión gentil con el transductor. Aquí tenemos otro caso comparativo, 7.8 en el lado izquierdo, este es el talón, ¿va? El calcáneo, lo comparamos y aquí tiene en el derecho normal totalmente sus 4 milímetros, ¿va? Aquí tenemos que está bien engrosado y también en el tercio medio hay un foco de hipoecoico y con un poco de engrosamiento. Tal vez aquí distalmente hay también fascitis. Aquí ya se ve nítida la fascia, ¿va? En el tercio distal. Aquí tenemos otras comparativas. Derecha de 4.9 a 4.1, mientras que la izquierda está completamente normal, un poco hipoecoica, pero esto puede ser por anisotropía, está un poco oblicua
la estructura, entonces nosotros tenemos que hacer barridos, ponerlo perpendicular, tiene que entrar el haz de ultrasonido perpendicular a la estructura que estamos observando, ¿va? Perpendicular u ortogonal para ver que no vaya a ser en realidad es una fascitis y se nos escape, o que vaya a ser un fenómeno anisotrópico realmente. Entonces tenemos que tratar de poner siempre nuestro transductor perpendicular, bien perpendicular, lo más que se pueda a la estructura que estamos evaluando, que es en este caso la fascia plantar. Y aquí tenemos otra comparativa. En las dos hay fascitis. Aquí la parte más gruesa es de 5.9, la menos gruesa es de 5.5, está anormal, ¿va? Y es evidente, ustedes pueden verlo hipoecoico. Acá tiene hipoecogenicidad bastante adyacente al calcáneo, mide 4.4, ya más distalmente mide solo 3.0. Aquí otro comparativo, ¿ah? Es bien sencillo la comparación, aquí tiene incluso una calcificación, está bien engrosado, miren los tejidos blandos perifaciales están alterados también, ¿va? Y la vascularización que ya vimos un videito por ahí, a veces encontramos que es normal la fascia, nos la envían los colegas sin decirnos sin darnos mayores datos, entonces nosotros vemos la fascia plantar izquierda, comparamos con la fascia plantar derecha, medimos, en realidad está grueso francamente, tiene dos focos de engrosamiento franco. Esta es una fascitis plantar severa, ¿no? Bastante vascularización. Miren estos grosores de fascia plantar, ¿no? Ya con esto que ustedes sepan hacer bien, van a tener, ¿cuántos pacientes? Unos 100 al año, a 500, ¿a cuántos reales? Pero con poco que llega, nosotros nos llegan 4 mensuales, pero 4 o 10 mensuales, con 10 que nos lleguen son 120 al año, ¿no? Entonces, eso es bastante común, realmente es bastante común. Miren esa fase, está pero bien engrosada. Aquí encontramos dos nódulos distales, ¿va? Esto tienden a llamar la enfermedad de Lerhos, ¿va? Son fibromas plantares y los tenía bilaterales. ¿Y cómo se lo produjo ella? Ella es una mujer, se sube en la moto con su esposo y hacen un largo recorrido, ¿va? Se cruzaron una vez Finlandia, entonces terminó con esto, ¿va? Con los años, ¿va? Bilateral, donde ella ponía cabal los pies en los tacos de la moto, ahí se produjo la fibrosis bilateralmente, ¿va? Aquí hay otros fibromas bilaterales, fascitis asociada a fibromas de la fascia. Tenemos otro fibroma solitario, vascularizado, pues moderadamente vascularizado, pero anormal, ¿va? Este no tenía vascularización, pero miren cómo está, mantiene el patrón fibrilar acá, fibras, ¿va? Pero está engrosado e hipoecoico y doloroso. Este es otro caso, una masa ahí asociada, adyacente, entonces muchas veces son fibromas que pertenecen son de la fascia, no son masas de otra naturaleza. Una fascitis severa, otro caso similar, comparativo, ¿va? A veces encontramos espolones calcáneos, ¿va? El hecho de que haya un espolón calcáneo no necesariamente va a implicar que va a haber fascitis, ni que haya fascitis va a implicar de que tenga que tener un espolón, ¿va? Aquí tenemos un solitario, aquí tenemos otros, ¿va? Ya con esto creo que terminamos la conferencia cortita, pero útil, es bastante útil ver la fascia plantar, ¿va? Y siempre poner color, ¿va? Y describirlo, ¿va? Es una recurrencia, una fascitis recurrente. Y a veces encontramos cualquier otro tipo de masa, ¿va? Hemos encontrado tumores de todo tipo,
eh, malformaciones vasculares como estas de acá. Esta paciente como ha tenido una malformación vascular adyacente a la fascia distal, tercio distal. Como siempre examinamos los dos lados, pero además es obvio desde el punto de vista macroscópico, clínico, que estamos viendo ligeramente alterada la otra fascia, ¿va? El colega probablemente no se dio cuenta, ¿va? Y solo nos envió para que le viéramos este lado. Y lo que tenía era una malformación vascular, ¿va? Tumorcitos y cualquier otro tipo de lesiones, ¿va? Engrosamientos bien benignos, ¿va? Que es pues, un lipoma en la planta. Muy bien. Este es, ahora vamos a ver unas... ya terminamos esta, ahora vamos a ver un poquito de... hacer un poco de interacción, ¿verdad? Es bien sencillo esto. Yo creo que el doctor les va a dar algo precioso porque él está bien habituado a la interacción, ¿va? Y yo me retiro después de esto porque tenemos una sesión con la junta directiva. Mañana cambiamos junta directiva en la FLAUS. Entonces vamos a tener una última sesión. Entonces el doctor Bruno es el que va a hacer la despedida y el agradecimiento al doctor Monjes por por sus presentaciones. Okay. Entonces aquí tenemos el plexo braquial, ¿va? El que nos enseñó muy lindo el doctor, ¿va? Entonces, ¿qué son estas las cosas que tenemos acá, brillantes? Ok. Los nervios los evaluamos extraforaminalmente, ¿va? Fuera del foramen, ¿va? Esto que es acá, si le ponemos color vamos a ver que son las arterias vertebrales, ¿va? No son nervios, ¿va? Entonces el nervio sale por acá y pasa por las apófisis transversales, ¿va? Entonces generalmente vamos a ver de dónde a dónde, de C5 a C7. C8 también se estudia como parte del tronco inferior, pero es más difícil verlo. Y no digamos la torácica 1, ¿va? O sea, C8 y T1 son muy difíciles de evaluar. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros en qué nivel tenemos una neuropraxia o en qué nivel tenemos una axonotmesis? O cuál es el nervio que sí sufre una ruptura completa? Eh, Vamos a situarnos entonces, en lo que estábamos viendo es longitudinal, ¿va? Entonces damos vuelta y vemos en eje corto. Entonces en eje corto lo que nos va a orientar son los tubérculos. Eso lo vimos en la mañana. Entonces yo podría preguntarles a ustedes, ¿cuál es este nervio? Por ejemplo, estoy viéndolo de afuera hacia adentro. Tenemos dos tubérculos en cada apófisis transversal, ¿va? Tubérculo anterior, tubérculo posterior. Pero en realidad no sucede en todos los casos. Por ejemplo, en C7 vamos a ver nosotros que no hay tubérculo anterior, ¿va? Entonces sabemos que ese es el nivel, ¿va? Este nervio tenemos un tubérculo lateral, ¿va? Ese es el nervio también, se ve oscuro, hipoecoico, y tenemos que es un tubérculo prominente. Este es el tubérculo medial, picudo. ¿Ese qué nivel es? Alguien que me diga, que levante la mano. Es el C6, ¿va? Así es como identificamos nosotros que este C6 característicamente va a estar puntiagudo, ¿va? C6 puntiagudo. Y este
C5 vamos a encontrar sus dos tubérculos bien formaditos, ¿va? Y a veces se pone así como ojiva de dromedario, ¿va? Aquí tenemos el cuerpo vertebral y aquí tenemos la apófisis transversal. Entonces vemos que nosotros que tiene dos tubérculos, ¿va? Entonces estamos en C5. Le dicen la jiba de dromedario, ¿va? O la forma de dromedario, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros localizar el nivel, ¿va? Ahí que estamos examinando. Estamos hablando de nervios. ¿Qué nervio es el que estamos examinando? Está posterior, ¿va? Está posterior, entonces lo que estamos viendo es el nervio radial, ¿va? El nervio radial. Y llegamos a el músculo supinador, en donde se va a dividir en dos, que lo dijo muy bien el doctor Monjes, el nervio superficial o sensitivo y la rama motora profunda, que es la que sufre cuando está la arcada de Froese, que es lo más frecuente, ¿va? Pero también nos habló del ligamento de Struters. Ok, aquí, ¿cuál estamos examinando? Vamos bien en medio o lateral. Ahí está la clave. Estamos viendo el nervio mediano. Ahí. ¿Va? Es el nervio mediano en este punto. Subimos y llegamos a la parte media del codo y pasamos al canal humeral para seguir viendo el nervio radial. En la fosa humeral, acá adentro del brazo, tenemos dos nervios, ¿va? Uno que está anterior, que es el nervio mediano, y otro que es posterior, que es el nervio cubital. Entonces aquí nosotros vamos a examinar el nervio cubital. El doctor nos enseñó un área muy interesante por donde pasa el nervio cubital. Ahorita estamos pasando por ahí. ¿Cómo se llama esa región? Es el canal cubital. O como dice tal vez Rubier, ¿eh? Canal epitrócleo o lecraniano. Pero es más sencillo decir canal cubital. ¿Va? Entonces lo que estábamos viendo es, bueno, aquí ¿qué tenemos? Estamos hablando del canal cubital, ¿va? Tenemos un nervio, ¿va? El nervio, ¿cuál nervio es? El cubital, ¿va? El nervio cubital, y lo tenemos anormal porque está obviamente hipoecoico, ha perdido ese su patroncito reticular más o menos que tiene este nervio. Entonces nosotros le vamos a decir al paciente que haga esta maniobra, ¿va? Yo generalmente los pongo así y le digo que haga una flexión, que lleve su puño al hombro, y entonces nosotros vemos si hay estabilidad o inestabilidad de ese nervio. Si el nervio se va a salir de acá o no se sale, ¿va? Entonces aparentemente esto es el retináculo, ¿va? Y acá es a donde tendría que lujarse el nervio, y siempre subimos arriba mínimo 5 centímetros, pero en realidad eso es lo que dicen algunos libros. Nosotros a veces nos tiramos toda la fosa rápido, ¿va? Porque es tan rápido, tan sencillo, y hemos encontrado tumores, ¿va? Lesiones, como en este caso, que está hipoecoico, o sea, tiene una neuropatía, mínimo tiene una neuropatía. Ahora vamos a ver el video cuando hace la flexión. Entonces, eso es, perdón. Entonces decimos, flexione su codo, flexione, sabemos nosotros que hay, miren, ahí se lujó, ven cómo saltó. ¿Va? Regrese, por favor, ve, se regresa otra vez y subimos, ¿va? Y encontramos una lesión enorme, ¿va? Los fascículos que siguen ahí son gruesos, ¿va? Pero esa lesión es un schwannoma, ¿va?
Entonces, esa es la importancia de subir. A mí me han enviado pacientes para que les evalúe el canal de Guión, en verdad. Entonces les evalúe el canal de Guión o el túnel ¿va? De Guión y no encuentro nada anormal. Entonces me subo rápidamente, como vimos en los videos, voy viendo el nervio, se acostumbra uno a verlo bien rápido, llego al canal cubital y sigo a la fosa humeral y aquí he encontrado tumores. Cuando lo que pensaba el colega era canal de Guión, no sé por qué tiene mucho el canal de Guión, yo no miro mucha patología, lo que sí veo es inestabilidad, neuropatías en este. Y acá tenemos, estamos en la palma de la mano. ¿Qué tenemos ahí en la palma de la mano? A partir digamos, del pronador cuadrado o de la articulación radiocarpiana, ¿qué es lo que va a empezar? Es el túnel del carpo. En el túnel del carpo entran 9 tendones, ¿va? 4 flexores superficiales, 4 flexores profundos y el flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar tiene adyacente a qué nervio? Al nervio mediano. ¿Va? Entonces, lo que nos habló el doctor es cabalmente del nervio mediano. ¿Va? Entonces, aquí tenemos una masa. Aquí tenemos evidentemente una masa que está separando a los tendones flexores. Miren, este es una chiquita. Ah, no, esta es una señora. Me parece un caso de una niña que tuve. ¿No? Tenemos la masa separando los tendones. Y va a producir compresión también del nervio mediano. ¿Eh? Muy bien, muchas gracias.